Esas condenadas arrugas en el empeine a veces puede ser un problema muy molesto para muchas personas, ya que estas arrugas se producen cuando la piel de la zona del empeine del zapato se dobla de manera continua y repetida, causando algunas líneas que se forman en esta zona del empeine. Estas líneas que producen en dobleces y que algunas personas puede llegarles a generar un tipo de apariencia no muy agradable, incluso para zapatos nuevos. Hay algunos zapatos en los cuales estos dobleces o estas líneas, estas arrugas se hacen muy pesadas y hay personas que realmente pues no le agradan mucho. Y en este video te voy a mostrar cómo eliminar esas arrugas en el empeine. Antes de iniciar te comento que si eres nuevo en este canal y te agrada este video o los otros videos del canal, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Todos los likes y todos los comentarios ayudan mucho a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas y ayuda a compartirlos a otras personas que sean aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora mira, antes de iniciar este video, te quiero hacer un comentario o una observación. Cuando en el título o en el video se pone la palabra de cómo eliminar las arrugas en el empeine, pudieras llegar a pensar que es algún tipo de clickbait por lo que voy a decir a continuación, pero realmente el objetivo de esto no es que sea clickbait, sino que esta es una pregunta muy común que varias personas me hacen aquí en el canal de ShushanMax. Es por eso que la puse la pregunta así tal cual. Sin embargo, la respuesta respecto a esta duda de cómo eliminar las arrugas del empeine es la siguiente. Realmente, un zapato de piel auténtica, por naturaleza, por el hecho de que sea una piel auténtica, las arrugas en esta zona del empeine son parte intrínseca de un buen par de zapatos de piel. ¿Esto qué quiere decir? Que las arrugas son parte de un zapato de vestir. De la misma manera que nosotros, las personas, cuando envejecemos, pues las arrugas o las manchitas en la piel son totalmente inevitables. No hay viejito que no tenga manchitas, a menos que sea un superdotado. Pero de manera normal es imposible que en el paso del tiempo pues no nos salgan estas manchitas. Pues de la misma manera, con un zapato de piel auténtica, es virtualmente imposible que un zapato no tenga arrugas. Es intrínseco, es decir, es parte del zapato de vestir. Ahora, no podemos eliminar completamente esas arrugas, puesto que es parte intrínseca de un zapato de piel. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, no podemos eliminarlas, pero lo que sí podemos hacer es mantenerlas al mínimo, para que de esta manera tengan unas arrugas suaves, y estas arrugas suaves realmente, lejos de verse desagradables o verse en malas condiciones, le hacen ver a un zapato, le dan un toque de personalidad, un toque de apariencia, para que se vea un zapato hermoso, un zapato envejecido de manera muy linda. Ahora la duda es, ¿cómo hacemos para que esas arrugas se mantengan al mínimo y se vean bonitas? El primer consejo que te daría para esto es utilizar un buen par de hormas de madera dentro de los zapatos. Estas hormas de madera, sugerencia es que sean de madera. Sin embargo, pues si la economía no te alcanza o no tienes la posibilidad de hacer de este par de hormas de madera, pueden ser incluso hormas de plástico. El caso es que dentro del zapato esté relleno de algún tipo de horma mientras el zapato no está en uso, para que de esta forma la horma que tiene dentro del calzado ayuda a estirar de manera leve esta piel en la zona del empeine cuando no está en uso, para que la piel, mientras está reposando o descansando, se mantenga lisa y de esa manera las arrugas no evolucionen de una forma tan pesada. Ese sería un gran consejo que te podría dar para que puedan mantenerse siempre suaves. Otro segundo consejo muy importante para poder mantener las arrugas siempre en buenas condiciones, siempre suaves y bonitas, es la rotación. ¿Qué es la rotación? La rotación consiste en darle un día de descanso a ese par de zapatos por cada día de uso. Es por eso que al menos, si te estás iniciando en lo que es este mundo de la zapatería, te recomendaría hacerte al menos de 2 pares de zapatos, para que ese par favorito, después de ese día de uso, al día siguiente utilices cualquier otro zapato en tu colección, le permitas a ese par reposar y relajarse, que la piel repose y se relaje, para que las arrugas se puedan mantener reposadas, y así al día siguiente, si así lo decides,
puedas ya utilizar de nuevo este zapato sin evitar que la piel se estrese mucho. Y así sucesivamente, le das un día de descanso, pueden ser incluso más. Si tienes varios otros zapatos en tu colección, eso pues mucho mejor, porque va a ayudar a que la piel repose por más tiempo. Pero mínimo que sea un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y así sucesivamente sería la frecuencia mínima recomendada para que esa piel pueda reposar y esos zapatos puedan envejecer de manera muy bonita. Y un tercer punto, un tercer consejo, pero no menos importante, es mantenerlos hidratados con los productos adecuados. Mantener los zapatos, sobre todo si son de pieles muy finas, llámese Crockett Jones, John Love, Gucci, Prada, Ferragamo, este tipo de marcas que son de buenas pieles. De la misma manera, así como la piel es muy buena, también siempre es recomendarles ofrecerles una nutrición y mantenimiento con productos que sean adecuados con la calidad de esas pieles, para que de esa manera la piel se pueda mantener siempre hidratada. Adicionalmente a los consejos anteriores, que es la horma de madera, la rotación, si esa piel se mantiene hidratada con productos adecuados, eso le va a ayudar mucho a que la piel esté siempre nutrida, siempre suave y siempre en excelentes condiciones. Y de esa forma, con esos 3 consejos, vas a ver que esos zapatos van a envejecer de una manera muy bonita. Son zapatos que incluso te van a poder durar toda una vida si los sabes cuidar de manera adecuada. ¿Qué te parecieron los consejos que te he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo en los consejos? ¿O hay algún otro detalle, algún otro comentario que crees que olvidé mencionar? En ese caso, te invito a que me lo escribas en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, muchísimas gracias por los consejos, estuvieron bastante interesantes, sin embargo, me gustaría que me explicaras un poquito más de detalles respecto al tema de las hormas de madera. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico un poco más de detalles específicos respecto a cómo se deben ajustar, cómo se debe de llevar adecuadamente el procedimiento de las hormas de madera. En el video de a continuación te comparto más detalles sobre ese tema.